Buenos días. En el día de hoy vamos a dar el reporte de un caso de glomerulonefritis aguda en un hombre de 50 años. Mi grupo está conformado por Daniel Alberto Pino, Carolina Camargo, Kelly Montañez, Disly Torres y quien les habla, Tatiana Medina. Primero que todo voy a dar como una pequeña introducción de cómo es la filtración pues en el glomérulo de manera normal. Esta filtración debemos tener en cuenta que se da en el riñón, específicamente en la nefrona, en partes que componen la corteza renal y la médula renal. Tenemos que tener en cuenta primero que todo pues las sustancias azoadas, las proteínas de bajo peso molecular y otras sustancias pues van a ingresar por lo que es la arteriola aferente hacia el glomérulo que es este. Aquí las sustancias de bajo peso molecular tienen la capacidad de ser filtradas en la cápsula de Woman y que es esta que estoy señalando, y las sustancias que no tienen, que son de muy alto peso molecular, pues van a regresar hacia los vasos sanguíneos por la arteriola deferente. Una vez filtradas las sustancias, pues se va a dar un proceso en los túbulos contorneados proximales, en las asas de Henle y en el túbulo contorneado distal hasta llegar al conducto colector. Ahí en este proceso pues va a haber una secreción, una reabsorción de sustancias. Una vez en el túbulo colector, pues estas van a pasar a los uréteres y posteriormente se va a dar su excreción en los... En... Biopatología. La glomerulonefritis postestreptocóxica es una reacción de hipersensibilidad tipo 3 inducida por Streptococcus beta-hemolíticos del grupo A, considerado como una cepa nefritogénica. Este produce exotoxina B estreptocóxica, además del receptor plasmático asociado a nefritis, también conocido como NAPIR por sus siglas en inglés. Estas proteínas se depositan en el glomérulo y dan lugar a la formación in situ de complejos inmunes. Además, existen complejos inmunes circulantes en sangre que contienen componentes antigénicos de la bacteria y que se instalarán en el glomérulo formando depósitos subepiteliales. Estos complejos inmunes causarán la activación del complemento, liberación de interleucinas, reclutamiento de leucocitos y resultando así en un daño e inflamación glomerular. En cuanto a la epidemiología, afecta principalmente a pacientes entre los 4 y los 12 años de edad, muy raramente afecta a menores de 3 años o a mayores de 18 años, tiene un predominio por el sexo masculino en los casos sintomáticos y aproximadamente el 50% de los casos son asintomáticos. Del caso, pues tenemos un paciente de 50 años de edad de sexo masculino, pues que tiene un nivel socioeconómico bajo, es oriundo de la ciudad de Bogotá y acude al servicio de urgencias del Hospital Divino Niño, pues por presentar un edema palpebral y un dolor lumbar leve pero constante, pues sin mejoría alguna. Al interrogatorio, pues el paciente refiere que es fumador y lleva una alimentación poco saludable. Una semana antes dice haber presentado fiebre y una tos con 5 días de evolución. Además, refiere presencia de sangre en orina, por lo que el médico lo trata con analgésicos y pues da la sospecha de una posible litiasis renal. Al examen físico, el paciente presenta un peso de 40 kilogramos, que lo normal sería 57,4. Hay un bajo peso porque el paciente tiene inapetencia al presentar un dolor pues persistente y además pues no lleva una dieta saludable. La talla es de 1,63 centímetros, la temperatura es de 38,5 grados y lo normal es de 36,5. Está alta ya que él presenta una inflamación del riñón donde va a haber respuesta inmune y pues posterior a eso pues va a presentarse la fiebre. Tiene una presión arterial de 150 por 90 milímetros de mercurio y lo normal es de 120 por 80 milímetros de mercurio. También se encuentra aumentada por la inflamación que se presenta al riñón y por el daño.
La frecuencia respiratoria pues son 14 respiraciones por minuto y lo normal es de 12 a 16 respiraciones por minuto. Esto está entre los valores normales. La frecuencia cardíaca pues son 80 latidos por minuto y pues lo normal serían de 60 a 100 latidos por minuto, que también está entre los rangos normales. Al médico sospechar de una litiasis renal, pues también lo correlaciona con la sangre en la orina, ya que al haber una obstrucción en los conductos del riñón, pues produce daños de este tejido y pues posterior a eso puede presentar sangre en. Al paciente se le realizó puñopercusión, la cual dio positiva, lo que generó una sospecha de cálculos renales. Posterior a esto se le realizó una tomografía computarizada de abdomen que dio como resultado negativo, es decir, ausencia de cálculos renales. Se descartó la sospecha de litiasis y se le enviaron más exámenes al paciente. Tras pasar 2 días, se le hace un nuevo interrogatorio al paciente. Dice haber tenido antecedentes de una faringitis hace un poco más de una semana, por lo cual se sospecha una glomerulonefritis postestreptocócica. Entre los datos del laboratorio encontramos una serología negativa para VIH-1 y 2, hepatitis B y hepatitis C. Se comienza dando los resultados de un hemograma con hematocrito de 38%, que es un poco disminuido, una hemoglobina de 10. Entre los datos del laboratorio encontramos un hematocrito del 38% con su valor de referencia que es 40.7 a 50.3%, una hemoglobina del 10 gramos sobre decilitro con un valor de referencia del 13.8 al 17.2 gramos sobre decilitro, dando un poco disminuidas. En el recuento de leucocitos nos da aumentado con un 13.800 milímetros cúbicos con sus neutrófilos del 80%, ya que los neutrófilos juegan un papel importante como mediadores de la inflamación. Las plaquetas dan normales y se midió la creatinina y la urea, dando la creatinina 2.8 miligramos sobre decilitro con su valor de referencia, que es 0.8 a 1.2 miligramos sobre decilitro. La urea nos dio 50 miligramos sobre decilitro con su valor de referencia, que es 13 a 43 miligramos sobre decilitro. Se le midió el sodio y el potasio, dando entre los valores normales. También se le midió la proteína C3 y C4, mirando a ver si tenía una activación del complemento. También se le procede a realizar un test para la determinación de la proteína C reactiva para descartar si hay o no hay de un proceso inflamatorio, dando como resultado el 7.76 miligramos sobre decilitro con su valor de referencia, que es 6 miligramos sobre decilitro. También se le midió la albúmina sérica, dando un valor de 2.8 gramos sobre decilitro con su valor de referencia, que es 3.4 a 5.4 gramos sobre decilitro. La albúmina sérica está por debajo de los valores normales cuando hay un signo o una patología de una enfermedad renal. Al paciente también se le realizó un parcial de orina, el cual se encontraba turbio al examen macroscópico, con color hematúrico. Su bioquímica fue un pH de 6.2, hemoglobinuria, densidad de 1038, proteínas de 7,17 gramos por día, negativo para glucosa, nitritos y urobilinógeno. Al examen microscópico se encontró campo encubierto con 50% de hematíes, el cual da un resultado muy abundante, leucocitos abundantes, y por esta razón se procedió a hacerse un urocultivo, el cual dio negativo. Al día siguiente de internación se tomaron muestras para determinar anticuerpos. Se realizó la prueba antiestreptolicina O, en la cual se hace reaccionar eritrocitos con un reactivo el cual aglutina eritrocitos y suero del paciente. Si hay hemaglutinación es una prueba negativa y el paciente no tiene anticuerpos. Si no hay hemaglutinación es una prueba positiva y el paciente tiene anticuerpos. En este caso, los límites normales se superaron, obteniéndose un resultado de 300 unidades internacionales sobre mililitros, por lo tanto es una prueba positiva.
y aunque el urocultivo dio negativo, el resultado de esta prueba junto con la clínica del paciente favoreció hacer un diagnóstico de glomerulonefritis postestreptocócica. En este momento tenía vómitos, dolor a nivel epigastrio, oligoanuria y orinas hematúricas. Se inicia tratamiento con furosemida 1 miligramo sobre kilogramo vía intravenosa cada 12 horas durante 2 días. También se le administra hidralazina 20 miligramos cada 12 horas por perfusión intravenosa y prednisona 60 miligramos al día vía oral durante 2 semanas. Al 7º día de iniciado el tratamiento se normaliza la diuresis, al igual que la presión arterial. Presenta disminución del edema palpebral, evidenciándose el mejoramiento de la función renal y se sigue el tratamiento con prednisona. Finalizada la 2ª semana de iniciado el tratamiento, no hay manifestación de dolor lumbar ni presencia de edema palpebral. Se produce normalización del filtrado glomerular, orina color ámbar con presencia de hematuria microscópica y proteinuria que se normalizan 3 meses después. La glomerulonefritis postinfecciosa presenta una clínica muy variable que va desde pacientes oligosintomáticos, síndrome nefrítico agudo, raramente síndrome nefrótico y de forma excepcional o en algunos casos formas rápidamente progresivas. Dentro de los pacientes oligosintomáticos se encuentran manifestaciones clínicas como microhematuria asintomática y C3 disminuido. En pacientes con síndrome nefrítico agudo hay manifestaciones como hematuria, edema, hipertensión, proteinuria moderada, oliguria con deterioro de la función renal. Síndrome nefrótico. Los pacientes con síndrome nefrótico presentan edema, orina espumosa y proteinuria. Y en formas progresivas, lo característico son la formación de semilunas epiteliales a nivel del glomérulo. Con los desarrollos médicos y microbiológicos se ha podido observar que son múltiples los gérmenes y no solo de origen bacteriano los que pueden desarrollar esta patología. De todos ellos, los más frecuentes son Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. En la patogenia de la glomerulonefritis postinfecciosa se han logrado identificar 2 antígenos implicados en este proceso: el receptor de plasmina asociado a nefritis, NAPLR, y la exotoxina pirogénica streptocócica B, SPEB. Se piensa que estos 2 antígenos se depositan en el glomérulo y van formando inmunocomplejos in situ, donde se va a involucrar tanto la inmunidad humoral como la celular, colocando en marcha distintos procesos biológicos como la activación del complemento por la vía alternativa, pero también por la vía de las lectinas. La activación por la vía alternativa produce una disminución de los niveles de C3 sérico con niveles de C4 normales. Además, se desencadena un proceso inflamatorio mediado por citoquinas, las cuales van a terminar dañando la estructura glomerular. El pronóstico de la glomerulonefritis postinfecciosa suele ser favorable en la mayoría de los casos. Sin embargo, mientras que las tasas de curación completa en niños se aproximan al 100%, en adultos solo alcanzan entre el 50 y el 60%, con un 25% de casos que evolucionan a una insuficiencia renal persistente y un 15% a una insuficiencia renal grave. Las recurrencias son muy infrecuentes, aunque dado que el paciente desarrolla inmunidad únicamente frente a la cepa que le produjo la infección, es posible la aparición de nuevos cuadros similares en respuesta a otras cepas. El pronóstico de nuestro paciente fue favorable. Desde que inició el tratamiento,
Se pudo apreciar en las 2 primeras semanas mejoría de la función renal, entre otros síntomas asociados, pero aún presentaba microhematuria y proteinuria, ya que estos tardan al menos entre 3 y 12 meses en desaparecer después de iniciado el cuadro clínico.